¿Podría usted, señor ministro, especificarnos las cifras reales de detenidos que en estos momentos se encuentran en Chile? Perfectamente. Yo le voy a proporcionar cifras al respecto, pero previamente quisiera yo aclarar que tenemos nosotros dos clases de detenidos. Unos detenidos que están sometidos a la justicia ordinaria y les están siguiendo procesos los tribunales de justicia. Sobre ellos nosotros no tenemos ninguna tuición por cuanto se trata de un poder independiente, el Poder Judicial, y no tiene ninguna relación desde luego con el Ministerio del Interior. El otro tipo de detenido corresponde a los detenidos políticos y ellos lo están por imperio de la ley de estado de sitio. Esta cifra de los detenidos políticos se ha magnificado mucho en el extranjero. No obstante, yo periódicamente, cada 11 de septiembre, de los meses que han transcurrido, estoy proporcionando información numérica. Sin embargo, parece que esta no llega al extranjero porque hay quienes están interesados de que esto así ocurra. Puedo yo decirle, en forma precisa, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Detenidos, que el número de detenidos políticos actualmente en los campos de detención de prisioneros alcanza alrededor de 700 personas. Eran más, pero de acuerdo con la idea del gobierno, hemos ido reduciendo esta cifra mediante el proceso que le quiero señalar aquí. Se han expulsado del país 111 detenidos, han hecho abandono voluntario del país 42, están en libertad incondicional 1456, quedan en libertad condicional con presentación a la autoridad 127 y están bajo arresto domiciliario 25. O sea que ya han salido de estos campos 1.761 personas y solo nos restan alrededor de 700, lo que hace que en estos campos de detenidos haya habido una suma más o menos de 2.460 personas. Como usted ve, estas cifras son muy inferiores a las que nosotros tenemos conocimiento que da la prensa en el extranjero. Señor ministro, otro de los temas que despierta gran interés e inquietud, por lo que se especula también con él, es el del trato que reciben los detenidos, las condiciones en las que viven en los campos. Se habla de torturas, de no muy buenos tratos. ¿Qué tiene usted que decir, señor ministro? Bueno, lo mismo que lo anterior. Se ha magnificado también el hecho y se ha actuado de mala fe. Nosotros hemos tenido visitas periódicas de organismos tan serios como lo son la Cruz Roja Internacional. Han venido periodistas, han venido diputados de países extranjeros, europeos, americanos, y todos han comprobado la situación en que esta gente se encuentra. Hay que entender de que la ley de estado de sitio dispone taxativamente que los detenidos políticos, por esta ley, no pueden quedar en cárceles, sino en sitios preparados ex profeso para tal fin. Así entonces hemos tenido que construir algunos establecimientos o adecuar otros, de tal suerte que esta gente toda ha quedado en situaciones de confort, de seguridad y aislamiento que son muy superiores a los que actualmente tienen los reos en las cárceles nuestras. Este es el campo Tres Álamos, uno de los campos de detenidos que hay en Chile. Este campo fue, como la mayoría de ellos, adaptado a partir del 11 de septiembre de 1973 como campo de detenidos. En este campo de Tres Álamos, situado en el mismo Santiago de Chile, a las afueras concretamente de la ciudad, se encuentran hombres y mujeres, algunos de ellos desde pocas fechas después del 11 de septiembre de 1973. Están guardados por el Cuerpo de Carabineros.
uno de los jefes de este campo, de Tres Álamos, cuya imagen y nombre ocultamos por razones obvias, nos va a explicar primero cuántos detenidos hay entre hombres y mujeres, o cuántos hombres y mujeres hay aquí en Tres Álamos. Tenemos acá 348 detenidos. De esos son 125 mujeres. ¿Todos son presos políticos? Efectivamente, todos los detenidos que hay en este campamento son políticos. Aquí no hay ningún delincuente común. ¿Qué tiempo llevan aquí algunos? ¿Desde el 11 de septiembre del 73? En general, los detenidos que están acá es ínfima la cantidad que están de esa época. La mayoría son después del 11 de septiembre. ¿Son puestos en libertad con frecuencia? Continuamente hay libertades, especialmente de Chacabuco, y a diario hay libertades y también personas que salen fuera del país. ¿Cómo es el comportamiento de ellos acá en el campo de detenidos? El comportamiento es bastante bueno porque todos respetan y cumplen las disposiciones internas de este campamento. ¿Y la de ustedes con los detenidos? ¿Ustedes cómo tratan a los detenidos? El trato con los detenidos es totalmente humano. Se les da toda clase de facilidades. Lo único que se les pide a los detenidos es que cumplan las disposiciones, el hecho de levantarse, andar correcto, mantener asea su dependencia y no tener problemas entre ellos. Desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que para los chilenos ha quedado simplemente como el 11, los acontecimientos de aquel día y los que le siguieron hicieron que Chile sea noticia debatida en el mundo. ¿Qué ha pasado en 16 meses de este gobierno, del cambio de régimen en Chile? Estos son los únicos vestigios de aquella fecha. El Palacio de la Moneda, sede que fue siempre del gobierno chileno, y en el que el 11 de septiembre de 1973 Salvador Allende perdió la vida. Hoy este edificio está siendo reconstruido a consecuencia de los desperfectos que sufrió en el intenso bombardeo a que fue sometido aquel histórico día. Esta es la famosa residencia presidencial en la calle Tomás Moro de Santiago de Chile, donde vivió Salvador Allende. Hoy este lugar ha sido convertido por la Junta de Gobierno en residencia de ancianos. Esta es la tumba del expresidente chileno Salvador Allende. Se encuentra en el cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar. Esta tumba que ustedes ven aquí, sin flores, sin rosas, descuidada completamente. No figura nombre alguno, nada más que el de Eduardo Grover, abuelo materno de Salvador Allende. El expresidente chileno fue sepultado aquí el día 12 de septiembre del año 1973 en la intimidad, como así se declaró oficialmente. Aquí tenemos al cuidador de las sepulturas de este cementerio de Santa Inés. ¿Quiere usted acercarse, por favor? ¿Cuál es su nombre? Tomás Helves. Dígame, ¿usted
¿Desde cuándo sabe que esta es la sepultura de Salvador Allende? De cuando llegó él aquí, pues... ¿Lo vio usted? No, estaba yo aquí, pues, cuando llegó. Dígame, ¿y viene mucha gente aquí a la sepultura de Allende? No viene nadie. No viene nadie. Hay unas pasan por aquí, pero no viene a ponerle flores, no viene nadie a ponerle. ¿Nadie le pone flores? No. ¿Nadie cuida esta sepultura? Nada, no. ¿Ni usted tampoco? No, sí, como está la autoridad ahora tiempo. ¿Cómo está qué? La autoridad y ahora tiempo. Así no podíamos cuidarla. Está resguardado. ¿Y no ha venido nunca ningún familiar? No ha venido, no se ha visto ninguno. ¿Algunos seguidores políticos de Allende? No, eso como no los conozco yo casi. ¿Ah? Como yo no paso aquí, paso para allá, para abajo, para todas partes. De esta manera queda revelado casi un secreto: la tumba de Salvador Allende en el cementerio de Santa Inés de Viña del Mar. El transporte por carretera tiene una gran importancia económica en Chile y política también. No en balde, las dos huelgas provocadas por los camioneros en el año 1973 fueron puntales decisivos en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, ya que el paro en el mes de julio de los 75.000 camiones paralizaron totalmente la maquinaria económica de Chile. Señor Vilarín, ¿en qué forma real colaboró el transporte, los camioneros, en la caída de Salvador Allende? En la caída de Salvador Allende, nuestro principal colaborador fue Salvador Allende, por su empecinamiento y su soberbia. Estuvimos 11 días antes, justo, antes de caer él, el 1 de septiembre de 1973, resuelto el problema. Él desautorizó al general de ejército, que era el interventor, el general don Raúl Contreras Fischer, y eso fue lo que significó el fin de Allende. Se dijo por aquel entonces, y aún se comenta de vez en cuando, que esta huelga de los camioneros estuvo patrocinada por potencias extranjeras. Se dijo, y de hecho se sabe, que los camioneros, a pesar de estar en huelga, siguieron cobrando grandes cantidades de dinero, con los cuales económicamente no se les perjudicaba y sí podían mantener esa huelga que llevó al caos al gobierno de entonces. Sí. Estaban patrocinados concretamente. Lo primero es lo siguiente: nosotros esta lucha contra el marxismo por la libertad de Chile, ya no por la subsistencia de nuestro gremio, la dimos con nuestros propios recursos y solamente con municiones de boca. Es total y absolutamente falso y calumnioso, primero, que hayamos recibido un centavo de ninguna institución extranjera y que hayamos nosotros tenido dinero para financiar a un solo camionero chileno para que se mantuviera en el paro. Cada uno se mantuvo con los aportes que recibían en alimentos, fundamentalmente, de toda la población de Chile. Desde el 11 de septiembre de 1973, los partidos políticos en Chile están proscritos unos y suspendidas sus actividades otros. Los proscritos son los que integraron la coalición de la Unidad Popular, los suspendidos el resto. Todos los dirigentes políticos, más o menos destacados, pertenecientes a cualquier partido político, eluden hacer declaraciones. Este silencio está también en ciertos sectores del pueblo chileno. ¿Qué opina usted de la situación ahí en Chile ahora? Mire, yo me abstengo de opinar. ¿Por qué se abstiene? Porque prefiero no meterme en cosas públicas. ¿Y usted qué opina? No, igual, tampoco. No. ¿Por qué se abstiene de preguntar, de contestar? Porque si no. ¿Si no qué? No, porque es una pregunta muy comprometedora. No, yo tampoco opino. ¿Por qué? Por lo mismo que dijeron todas las personas. Yo creo de que todo chileno, toda persona que se considera chileno de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo que sea, teniendo fe en su, qué sé yo, en su nación, en sus gobernantes, no debe tener miedo de dar su opinión. ¿Cuál es la suya? La mía es que relativamente estamos mal, económicamente, pero no sé, pienso, tengo fe, confianza de que esta situación se va a arreglar. Desde el cambio de gobierno en Chile, los medios de información, tanto nacionales como extranjeros, sufrieron algunos cambios.
Bueno, es cierto que durante el gobierno del presidente Allende había mucho más facilidades para los periodistas que ahora. Cuando la Junta Militar chilena llegó al poder, la situación fue para nosotros muy dura. Muchos periodistas extranjeros tuvieron que abandonar el país, otros no pudieran entrar en el país. Sin embargo, ahora la situación se mejoró un poco. Tenemos más fuentes de información, pero tampoco se puede decir que es un paraíso. Ahora la diferencia que hay entre esos años y el que estamos viviendo es que el cerco ha pasado casi íntegramente hacia el exterior. Como los ataques al gobierno de la Junta Militar son constantes y sincronizados, se convierten también a menudo en ataques para la prensa chilena. Se dice que ella carece enteramente de opinión y de libertad. Podría decirle yo que esta es una afirmación exagerada y aún en muchos casos falsa. Podemos nosotros juzgar los hechos que ocurren en Chile con entera libertad, puesto que no existe censura. Pienso que en Europa o en otros países del mundo se habla de que en Chile hay censura, de que en Chile no se pueden decir las cosas que suceden realmente. Yo creo que deberían venir y ver cómo estamos trabajando y ver que día a día, a pesar del estado de sitio, a pesar de las medidas de emergencia que han debido tomarse, se ha ido recuperando la capacidad de información y hoy estamos en un plano que no puede ser superado, yo creo, por pocos países en el mundo. Dos problemas acucian a este país, uno hacia afuera, con repercusión en el mundo entero, la especulación sobre las dimensiones de la represión inherente al violento cambio de régimen. Muchos militantes de los partidos políticos salieron a partir del 11 de septiembre de 1973 del país, otros fueron detenidos y un gran número se refugió en distintas embajadas extranjeras. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile, quedando aún hoy reducidos grupos de refugiados chilenos en las embajadas de Italia, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Precisamente en estos momentos nos encontramos ante las puertas de la Embajada de Italia en Chile, donde de un momento a otro van a ser puestos en libertad 41 exiliados políticos aproximadamente, 46, que serán trasladados hasta el aeropuerto de Pudahuel y desde allí un avión de las líneas aéreas suizas serán trasladados a Italia. 5, 4, 3, 2, 8, 9. Moraga Pérez. Eugenia Requerro. ¿Me facilita el salvacondotto del signor Rojas, signor prima? Adesso sono Ya mezcolaste loro, lo busca aquí, el capitano. Nosotros también vaya buscándolo para que no me avisen. Julio Rojas tiene con el chileno. Sí, está cancelado. Sí. Reyes Depende por Sí, allá. tienen que entregarlo allá. En el aeropuerto también. En el aeropuerto también hay. Señor, le estoy diciendo, pucha, No que digo duro, con los señor. familiares. Le estoy diciendo de que le autorizo para que saque televisión y usted va hablando. Aquí en estos momentos está, pero no entrevista, señor. Perfecto. No, señor, ¿qué dice usted? Eso no. De acuerdo, señor. Muchas gracias. Vamos.
presidente, la imagen que actualmente tiene Chile en el extranjero, ¿cree usted, señor presidente, que está justificada? Bueno, usted lo puede haber constatado de forma personal, ya que está aquí en Chile. Y se podrá haber dado cuenta que es totalmente falsa la imagen que se proyecta hacia el exterior. Esta imagen falsa se debe a la propaganda marxista-leninista que se desarrolla en el mundo en forma orquestada y en forma organizada. Chile vive en este momento un periodo de normalidad, pero los marxistas-leninistas que estuvieron tratando de introducir sus doctrinas en este país y al fracasar el 11 de septiembre quedaron con el deseo de que no se mostrara al mundo lo que había sucedido en Chile. Y desde el primer momento, desde antes, fíjese lo que digo, desde antes del 11, o sea, prácticamente el día 10, ya principiaron a hablar de derechos humanos, etcétera, etcétera, de qué había pasado acá. Y estaba actuando acá. En Francia, por ejemplo, el día 11 en la mañana, que aún no había noticias, sin embargo, se estaba hablando de que se atropellaban los derechos humanos, que se estaban tomando presos, etcétera, etcétera. Circunstancias que ya que no había noticias, porque se estaban sucediendo allí los hechos. Esa es la imagen que han estado proyectando durante todo este tiempo, creando una imagen falsa. Grandes personalidades han venido a Chile y se han dado cuenta de lo engañados que estaban. Han visto con sus ojos cuál es la realidad chilena y han comprobado en forma fehaciente de la falsedad con que están actuando los señores marxistas-leninistas. Usted, como le digo, puede constatar personalmente en Chile cuál es la realidad. Esa es nuestra misión, señor presidente, y así lo estamos haciendo, no cabe duda. Pero ¿puede decirnos en qué medida cree usted que podrá ser resuelto positivamente este tema de los presos políticos? Hay que distinguir dos puntos de vista de los presos políticos. Los presos políticos, por materias políticas, están detenidos de acuerdo al estado de sitio. Y los presos políticos que no son detenidos por esta materia, sino que son detenidos por aspectos de carácter judicial, es otra materia. El aspecto judicial es un proceso de total libertad. La justicia chilena es libre, no tiene ningún tutelaje, ni siquiera una insinuación del Ejecutivo o del Legislativo. Nosotros ni siquiera insinuamos a la justicia que tome alguna medida, porque sería de inmediato mal interpretado y aún caeríamos en el pecado que cayó el señor Allende, que quiso cambiar la mano a la justicia y buscó por todos los medios destruir la justicia chilena. Nosotros no podemos ni siquiera insinuar una cosa así. Por eso, como le digo, los detenidos por aspectos políticos es una materia, y esos están prácticamente quedando en libertad, y los detenidos por materias judiciales es otra. Ahí ya nosotros no intervenimos. Señor presidente, ¿hubo alguna participación extranjera, sobre esto se ha hablado algo, anterior al 11 de septiembre de 1973, al menos financiando a la oposición? Yo le voy a explicar lo siguiente. Aquí usted tiene que, con respecto a la Unidad Popular, sí hubo una gran intervención extranjera. Rusos, cubanos y todos los señores extremistas que llegaron aquí a Chile, que subían más de 15.000. Esa es la intervención extranjera que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Por el lado nuestro no tenemos ninguna intervención extranjera, señor. Ni siquiera hemos recibido un centavo. Yo le juro por mi honor de soldado que jamás hemos tomado siquiera contacto con algún organismo internacional, y menos con la CIA, como están diciendo algunos. El nuevo orden político, mi general, creado por los sucesos del 11 de septiembre de 1973, va a ser institucionalizado por una constitución, ahora en preparación, acerca de la cual se expresa ciertas dudas en los medios liberales del mundo entero. ¿Cómo será esta nueva constitución, señor presidente? La constitución
que se prepara está trabajándose por un grupo de juristas destacados y de todas tendencias. Esta agrupación de juristas están abocados a preparar este instrumento para ser analizado y estudiado por el gobierno. Yo lo defino, esta constitución, como una constitución democrática con un gran sentido de autoridad. No podemos hablar de la antigua democracia donde la autoridad fue destruida y donde fue el libertinaje el que se desplegó. Para que la democracia pueda mantenerse en un pie de autoridad, requiere un gran sentido de autoridad que pueda actuar y pueda en un momento determinado tomar medidas drásticas cuando se quiere destruir la democracia. Aparentemente las relaciones de su régimen con los partidos políticos de Chile en receso no son muy cordiales. ¿Cree usted que esto será efectivo para la vida política chilena? En primer lugar, el gobierno no tiene por qué pensar en que tenemos problemas con los partidos políticos, porque los partidos políticos están en receso. En consecuencia, no hay ninguna relación. Usted me está preguntando por algo que no existe, señor. Después de la posición adoptada por su gobierno en la reciente conferencia de cancilleres celebrada en Quito, es claro que se opone Chile a un eventual retorno de Cuba al sistema interamericano. A propósito de este hecho, general Pinochet, ¿querría hacerme un breve panorama de la política chilena en relación con Iberoamérica? Nosotros tenemos relaciones con toda América, con excepción de México, me refiero a América Latina y a Estados Unidos y Canadá, con excepción de México y Cuba. Con todo el resto de los países tenemos una gran relación y un gran contacto. El hecho de ser, especialmente en América Latina, hermanos en el nacimiento, porque somos hijos de España, este solo hecho ya nos da unión y nos da fraternidad. Nosotros hemos rechazado la acción de Cuba o que ingrese Cuba a la OEA, se debe exclusivamente porque este país tuvo una acción negativa contra Chile, ya sea interviniendo, porque al señor Allende hasta le aconsejaban, o ya sea participando en muchas actividades, o bien aún entregando armamento a connacionales chilenos para que fuera la revolución y viniera aquí el caos. Este hecho de tratar de intervenir nuestra soberanía nos obligó a tomar medidas y a dejarlo al margen, y seguiremos actuando así hasta que lo estimemos conveniente. En lo económico, señor presidente, las medidas tomadas con la libertad de precios se dice que beneficia al enriquecimiento de algunos y perjudica notablemente a las clases modestas. ¿Querría, general Pinochet, resumir la filosofía económica y política del gobierno de la Junta Militar? Mire, nuestra filosofía está claramente establecida en los principios de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno persigue alcanzar metas de carácter económico y metas de carácter social. La gran lucha que tiene en este momento la Junta de Gobierno es erradicar la extrema pobreza. Así que no se puede hablar de que nosotros estamos dándole mayores medios a los que tienen más. Todo lo contrario, señor. Usted debe saber que en estos momentos hay una disposición que el peaje que se paga el día sábado y el día domingo va a incrementar los fondos para construir casas para la gente de menores recursos. ¿Sabe usted aquí que se busca todos los medios para favorecer a la gente de menores recursos, llevando almacenes con precios de menor valor, que tenga menor valor la mercadería para vendérselo a esta gente? Eso no lo saben y tampoco lo podemos publicitar, porque si lo publicitamos llegaría todo el mundo a comprar a las poblaciones marginales. Pero buscamos los medios para aliviar a nuestra gente. No tratamos de crear situaciones que mejoren a los que tienen más. Y nosotros buscamos también, mediante
el sistema tributario de hacer una mejor distribución del ingreso. Por eso que no podemos hablar de que estamos favoreciendo la mayor cantidad. Hay un tema que se sigue con especial atención en el mundo, las relaciones del nuevo régimen con la Iglesia Católica, que parecen conocer, señor presidente, alternativas diversas. Mire, este gobierno tiene una característica, que todos los miembros de la Junta y el presidente de la República, que soy yo, somos de formación cristiana. Mis mejores amigos es mi maestro en Valparaíso, un sacerdote, y tengo otro maestro que es mi obispo en Linares, que son mis profesores que me formaron en el colegio de mis primeras letras y mis primeros estudios. En consecuencia, nuestra formación es cristiana y quizás cristiana de bastante conocimiento y observante. Así que no podemos hablar que sean de formación atea ni que sean de formación contraria. Pero nosotros aceptamos muchos procedimientos de la Iglesia siempre que sean procedimientos de carácter religioso. Pero lógicamente hay veces que señores sacerdotes se han salido de madre y han actuado en otra forma. Pero estos mismos sacerdotes, nosotros tenemos el acuerdo con la Iglesia de entregarlos a la Iglesia y decirle esto es lo que han hecho. O sea, para que la autoridad eclesiástica sea la que tome carta en el asunto. Nuestras relaciones con la Iglesia yo las considero que son óptimas. Hay un contacto permanente, hay intercambio y, como digo, tienen que ser tolerantes en algunas medidas que nosotros tomamos y nosotros también toleramos muchas veces aspectos que ellos nos dicen a nosotros, pero son muy buenos. La muerte del general Prat, señor presidente, llevada a cabo el pasado mes de octubre en Buenos Aires, hizo pensar a muchos en la involucración del gobierno chileno. ¿Qué puede usted decir al respecto? Que eso es lo más falso que he escuchado. Yo le voy a decir lo siguiente, señor Orte. El señor general Prat recibió de mí las garantías para que él se fuera de Chile con toda tranquilidad. Le puse un helicóptero, cuando me pidió salir del país, le puse un helicóptero para que lo dejaran en la frontera y no lo molestaran en el camino o lo fueran deteniendo porque estaban controlados los caminos. El helicóptero lo dejó cerca de la frontera. Lo esperaba el vehículo para que se fuera tranquilamente a Argentina. Él después tuvo algunas situaciones de problemas que tenía con la caja de retiro. Nosotros lo arreglamos. Yo se lo hice arreglar por decreto supremo. Cuando se sintió amenazado, yo mismo ordené que al señor agregado militar que pidiera protección especial para el general Prat. Y cuando él falleció, el gobierno se preocupó del señor general Prat, de su esposa y de la familia para que fueran a Argentina y trajeran los restos. Yo creo, señor, de acuerdo con lo que usted me está escuchando, que lo que dicen de que el gobierno haya intervenido es falso. Nosotros no tenemos nada que hacer, todo lo contrario. Lo ayudamos en todo momento. Ahora él cierto hubo una situación en Argentina, nosotros no hemos sabido. Señor presidente, por último, ¿cuál puede ser el futuro de la política España-Chile o Chile-España? De los acuerdos comerciales. Yo debo anticiparle lo siguiente. Como lo puede atestiguar el señor embajador de España en Chile. En primer lugar, tengo gran afecto por la madre patria. He tratado durante el año de solucionar algunas situaciones que habían por desconocimiento de nuestra parte, ya que al tomar algunos documentos nos encontramos que estaban incompletos, pero ya al normalizarse, yo mismo he mandado una misión a España y que sé que ha sido un éxito y que sé también que nos va a permitir estrechar día a día más estos lazos de fraternidad y de apoyo que nosotros necesitamos en primer lugar y que España nos va a cooperar en este aspecto.
otro problema cruciante de Chile es hacia adentro, la dura coyuntura económica que afronta el pueblo chileno. El pronunciamiento militar se produjo con una deuda externa de varios miles de millones de dólares y una inflación de casi el 1000%. Hoy, al cabo de 16 meses, los precios han sufrido un incremento del 2.500 y el 3.500%, mientras los salarios se han incrementado en una cifra inferior, con el evidente decremento del poder adquisitivo de la mayoría. Es muy difícil hablar de una situación general y en mi caso no quiero hablar como lo que no soy, no quisiera hablar como alguien que hace un juicio económico, que hace un juicio político, sino que simplemente bajo el punto de vista humano, que como sacerdote, como obispo, que trabaja particularmente en un sector popular, puede apreciar. Creo realmente que podemos hablar de dos Chiles distintos. Es muy difícil hablar de Chile. Usted aquí en Santiago puede encontrar un Chile que está muy contento, que tiene de todo, que no le falta nada, el Chile del barrio alto. Puede encontrar también un Chile que a primera vista puede pasar desapercibido, pero que es el más numeroso de todo el sector popular, con una inseguridad de vida, de trabajo, con frecuencia en este momento con una falta de trabajo, con un problema de cesantía agudo, con niños que pasan a veces por las casas vendiendo unas cucharas, unos tenedores para comprar pan. Al mismo tiempo, toda una riqueza grande de solidaridad. Creo que para nosotros como gente que está en una misión, en una tarea pastoral en el pueblo, es un momento extraordinariamente rico, donde vemos una potencia de solidaridad, de fraternidad, una capacidad de compartir la pobreza entre los pobres. Por eso no es fácil plantear como un juicio general sobre Chile. El problema más importante en este momento es, para los trabajadores en Chile, es el problema de remuneración. Debemos dejar constancia de que el poder adquisitivo de sueldos y salarios, por las mismas consecuencias del proceso inflacionario, está jibarizado de manera importante, pues nos encontramos en que el poder de compra real de grandes sectores de trabajadores es extraordinariamente pequeño y limitado. El proceso inflacionario ha deteriorado casi todo el poder de compra de la masa salarial. ¿Cómo piensa afrontar la inflación Chile, donde llega a cerca de un 400% en estos momentos? La inflación en Chile nace de dos causas fundamentales. Una se arrastra desde el régimen anterior y consiste en un exceso de gastos fiscales que han necesitado ser cubiertos con emisión de dinero. O sea, es una inflación netamente monetaria. Simplemente hay mayor cantidad de dinero, se imprime mayor cantidad de dinero que la que el sistema económico necesita. Y al haber mayor cantidad de dinero para la misma cantidad de bienes, los precios ineludiblemente suben. Y la segunda causa que nos ha afectado profundamente en el curso del 74 está constituida por el alza de precios internacionales de productos que nosotros durante el 74 tuvimos que importar en gran cantidad, que son básicamente tres: el petróleo, que nos subió 4 veces, el trigo, por el cual pagamos 2,5 veces lo que se pagó en el año 73, y el azúcar, por la cual hubo que pagar un promedio de unas 7 u 8 veces. Ahora, nuestro programa para el 75 contempla una mucho mayor producción de alimentos y por lo tanto menor importación, y una drástica reducción de los gastos fiscales y el déficit fiscal. Eso constituye fundamentalmente nuestro programa de lucha contra la inflación. Esto naturalmente sumado a una incentivación a las inversiones extranjeras, etc.
Usted, señora, ¿qué opina de la situación? ¿Qué opina de los salarios? ¿Qué opina de los precios? Mire, señor, yo lo único que opino que esté el país tranquilo. Está la vida está cara, pero vivimos tranquila, porque yo trabajo así, visitando negocios y todo, y a veces pasaba toda la mañana hasta las 2 de la tarde encerrada en los negocios por ahí, sin comer y sin nada, por la cuestión de las bombas. ¿Ah? ¿Antes? Sí, pues antes, pues, señor. Y ya ahora, nosotros que somos viejas, queremos la tranquilidad. Sí, pero ahora estamos tranquilos, no tenemos que comer, pues, señor. Mire, señor, trabajando hay que comer. Es que con 60.000 escudos mensuales nadie puede comer, señor. Un obrero que tiene 8 niños, 10 niños, ¿qué hace con 60.000 escudos mensuales? Eso sí que le encuentro razón. No encuentro trabajo en ninguna parte. ¿Me quitó el semáforo usted? Hay muchos sin trabajo. Yo lo único que puedo opinar es que conforme estábamos antes, ahora estamos más tranquilos y por lo menos se encuentra lo que se necesita para comer. De tranquilidad hay tranquilidad, pero lo que no hay plata. O sea, yo me refiero a tranquilidad y tranquilidad, pero lo que falta es para comer. Para subsistir la gente no tiene con 60.000, 80.000 escudos mensuales que gana un obrero. Mire. No tiene. El pueblo dice que si en el pasado gobierno de la Unión Popular, el gobierno de Salvador Allende, carecían totalmente de víveres para comprarlos, ahora lo que carecen es de dinero para adquirirlos. Es decir, ha aumentado notablemente el precio de los artículos y no el de los salarios, cuando estos hay un gran porcentaje en que está aproximadamente en $50 mensuales. ¿Cómo piensa la economía chilena salvar este problema tan grande? En primer lugar, hay que anotar que el poder adquisitivo que tiene la gente en Chile, fundamentalmente el bajo poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, corresponde a una situación que viene de Chile desde muchos años y nace del hecho de que Chile es un país de unos $700-750 per cápita de ingreso anual, que hace que haya necesariamente un sector importante, minoritario, pero todavía importante, de bajos ingresos que tenga dificultades naturalmente para comprar todo lo que requiere. Esto ha sido una realidad desde mucho tiempo antes que estuviera este gobierno. Nosotros encontramos una economía totalmente quebrada, con una escasez total de productos, una producción totalmente en el suelo y un crédito externo quebrado. El periodo de recuperación es necesariamente largo y necesariamente difícil. Esto de poner los precios a tono con lo que realmente cuesta producir las cosas era una etapa preliminar absolutamente ineludible. Naturalmente, esa enorme diferencia de antes tener dinero en cantidades que se imprimía por el gobierno y se distribuía con largura, pero produciendo naturalmente un agotamiento total de la existencia, especulaciones y acumulación de los productos en la forma más injusta posible con el sistema que hay hoy día. ¿Usted cuánto gana al mes? 96.000 escudos. 59 escudos mensual. 71. 96.000 escudos mensual. Yo el sueldo base mío son 85.000 escudos mensual. 103.000 escudos. 150, 160. 150 mensuales. Es indudable que el gobierno está en este momento preocupado y ha discutido con los organismos sindicales la manera de encontrarle una salida a la actual crisis de poder de compra de los trabajadores mismos. Pero esto no es una solución de tipo inmediato. Para graficar podemos dejar constancia que, por ejemplo, que con una remuneración mínima un trabajador puede comprar al mes 2 pares de zapatos. Y esto ha significado que, en líneas generales, dentro de los sectores laborales, especialmente de la masa de trabajadores no calificados, la situación económica es extraordinariamente difícil. ¿Qué hace usted con 50.000 escudos? Bueno, actualmente no me alcanza. Figúrese, yo que soy soltero, 96.000 escudos es demasiado poco, no alcanza. 20 días para comer. Con los 85.000 escudos yo no alcanzo ni para 15 días. Es bastante bajo. No alcanza, no sé, dicen que se arregla pero... Bueno, la situación es comprensible por todas las medidas que vamos saliendo de una hecatombe y fuera de eso los problemas mundiales que incluso en todo el mundo se está viendo. ¿Los sueldos? Los sueldos son relativamente bajos, indiscutiblemente.
La bajada de precio del cobre en el mercado internacional ha producido, digamos, un crack económico inesperado en la República de Chile. El cobre es la principal fuente de divisas de Chile, que es uno de los mayores productores del mundo de este mineral. Las 6 minas más importantes de cobre existentes en Chile fueron nacionalizadas el 11 de julio de 1971 por el presidente Allende, siguiendo un proceso de nacionalización iniciado 4 años antes por el presidente Frei. Más tarde, el gobierno de la Junta Militar, si bien ha mantenido la nacionalización, ha indemnizado por la expropiación a las antiguas empresas propietarias de estas minas, norteamericanas en su mayoría. A ver si están por esos hornos por arriba. Señor ministro, el generador de divisas para Chile fue siempre el cobre, no cabe duda. Ahora la cotización de este mineral en el mercado internacional ha bajado notablemente. ¿Cómo piensa el gobierno de la Junta Militar encarar esta emergencia económica? Con medidas de emergencia. Nosotros consideramos que el precio que hay actualmente del cobre en el mercado mundial, digamos de unos 55 a 60 centavos de dólar por libra, es el precio más bajo que ha tenido el cobre en los últimos 10 años, para mencionar un periodo reciente, si uno considera el dólar en su valor real. Luego, hay que adoptar medidas que sean de carácter de emergencia y no de carácter permanente, ya que eso implicaría sacrificios demasiado grandes. Esto significa para Chile, si de mantenerse el precio actual, un menor ingreso de divisa de unos 800 millones de dólares, que equivale, en cifras redondas, digamos al 10% del Producto Geográfico Bruto. La forma de encarar esta situación es postergando pagos a través de la renegociación de nuestra deuda externa, es reduciendo algunas importaciones esenciales que nosotros tenemos y adquiriendo algunos créditos de corto plazo. ¿Qué opina usted entonces de esta situación? Bueno, estamos trabajando, se dice que para el futuro, y esperamos que sea así. Hay una leve esperanza que se arregle esto en el futuro. En realidad en estos momentos estamos pasando un mal periodo, porque tenemos la esperanza que se puede arreglar. Bueno, por el momento estamos mal, pero yo creo que ya después se tendrá que arreglar esto. Bueno, que se arregle luego, ¿no? En términos generales, a nivel obrero, nos falta todavía, pero hay esperanza de que se va a solucionar.